Buenas tardes. A continuación presento el equipo de trabajo conformado por Joyce Viviana Ardila, Francisco Cortés Díaz, Silvia Elena Gómez, William Alonso Piñeros y Catalina Osechi. Aplicaremos la metodología IPLER a la lectura Impacto de la pandemia en la gestión del talento humano. El líder debe desarrollar en sus colaboradores la autonomía y el autocontrol, potencializando las capacidades y habilidades de cada uno de los integrantes del equipo, generando sinergia e incrementando la participación en el logro de los objetivos de la organización. Una comunicación asertiva y directa entre el líder y sus colaboradores genera respaldo y confianza en el equipo de trabajo, permitiendo el buen desarrollo de sus actividades. Uno de los impactos de la pandemia sobre las organizaciones fue indudablemente la interacción humana, toda vez que era inminente que los seres humanos tuvieran que guardar distanciamiento social a fin de salvaguardar sus vidas y las de los demás. Por lo tanto, en el mundo empresarial se debieron habilitar nuevos canales de comunicación con el fin de garantizar la emisión y recepción de estrategias, órdenes y planes de acción de manera efectiva. Es decir, empleados y empresarios debieron reinventarse, perdiendo el miedo a la implementación de la tecnología de la información y las telecomunicaciones, ya que no estaba en duda que se debía mantener la productividad de las industrias. Dichos canales de comunicación fueron y serán facilitadores para visualizar los escenarios productivos desde otro punto de vista, logrando adaptarse al cambio como una alternativa válida para la gestión del talento humano y la capacidad creativa. Cultura laboral. La crisis sanitaria del COVID-19 y la pandemia sirvieron como un acelerante de cambio que ya se venía gestando en las relaciones laborales y en el entorno organizacional. El distanciamiento social y en general la emergencia en la salud pública obligaron a las empresas a prescindir de la asistencia física de sus colaboradores a los lugares habituales de trabajo y a crear una nueva arquitectura laboral mediante el uso de las tecnologías de información. Entonces empezó lo que para muchos creían era temporal, una nueva modalidad de trabajo a distancia desde los hogares, conllevando con esto cambios en el entorno laboral. Por ejemplo, las casas se tuvieron que adaptar como oficinas, salones de clase e incluso como sitios de esparcimiento y recreación. Las familias tuvieron que reorganizar espacios y aprender a alternar tiempos de trabajo y estudio. El teletrabajo y la utilización de herramientas tecnológicas crearon una nueva cultura, donde los líderes tuvieron que fomentar el autodesarrollo, comenzar a depositar mayor confianza en sus trabajadores y a convivir con ellos en un ecosistema virtual. A su vez, los colaboradores respondieron solidariamente en el cumplimiento de sus obligaciones, ya que se temía por una posible pérdida del empleo debido a la misma crisis. Por otro lado, los grupos de trabajo tuvieron una forma diferente de interactuar y relacionarse. Se aumentó el trabajo colaborativo en línea y surgieron nuevos sistemas de información para la administración, gestión y análisis de los datos. En conclusión, si bien la incorporación de recursos tecnológicos permitió mayor flexibilidad al empleo, las organizaciones deben propender por construir entornos laborales de confianza y velar por la salud mental y desarrollo de sus colaboradores. Gracias. Las compañías tuvieron varios retos. Dentro de los retos más grandes fue cómo poder organizar que sus trabajadores que ya no podían estar dentro de una oficina pudieran continuar con el trabajo. De lo cual los departamentos de TI, aprovechando todas las características técnicas y de conectividad de las TIC, tuvieron que hacer un cambio radical en las conexiones, de tal manera que un colaborador podía estar trabajando desde su casa, pero en la base de datos podía estar siendo una sola. Dentro de todo esto, teníamos que cambiar el método de que los líderes tenían que revisar cómo los colaboradores trabajaban por no muchas horas de trabajo, sino enfocarse a los resultados, teniendo una reducción de costos, pero teniendo el 100% de la efectividad de los colaboradores. Esto fue uno de los cambios más fuertes que tuvieron las compañías en las pandemias. Como consecuencia de la pandemia, es importante que la gestión de talento humano reconozca las necesidades individuales y fortalezca las capacidades y habilidades del equipo de trabajo a través de la formación y capacitación permanente de los colaboradores. Es necesario replantear la evaluación de desempeño, ya no enfocada en el desarrollo de tareas, sino en el cumplimiento de objetivos y resultados. Se deben buscar entonces nuevas oportunidades implementando estrategias soportadas en las TIC y basadas en la innovación y creatividad, impulsando a la organización a que se reinvente y sea más productiva y logre sobrevivir en medio de las dificultades generadas durante la crisis. Lo primordial es la salud mental, emocional y física de los colaboradores.
Se requiere brindar seguridad a través de las ARL y del sistema de salud y seguridad implementado en cada organización, mitigando de esta manera los riesgos de los colaboradores y velando por su bienestar y su seguridad. Todos estos cambios son primordiales para desarrollar el talento del equipo de trabajo y preservar la organización en época de crisis. El método Ipler nos permite o nos entrega herramientas estructuradas cambiando la forma tradicional de aprendizaje, en el cual solo era hacer una lectura y nada más. Cuando utilizamos el método Ipler podemos empezar a buscar o a predecir qué nos puede estar entregando una lectura o una enseñanza. De tal manera que cuando uno lee todo el artículo ya no solo va a tener una base de algo que leyó, sino la comprensión va a ser aún mayor a lo que se hacía en la lectura tradicional. Y de tal manera que ya vamos a encontrar un resultado al final donde tenemos un mayor nivel de aprendizaje buscando métodos diferentes como los gráficos o los métodos de información. El método Ipler nos permite llegar a la comprensión de un tema de manera acertada, sin distinción del área del conocimiento que se aborde, toda vez que nos indica una estructura, una información, unas etapas. Es decir, se parte de una generalidad a una particularidad y posteriormente se estructura en la información que nos lleva a cuestionar lo aprendido. Este método, para el caso particular, nos llevó a la optimización de tiempo y a la aprehensión de un conocimiento a largo plazo en temas gerenciales. Una de las conclusiones de nuestro equipo de trabajo es que el método Ipler es una metodología de aprendizaje que permite aumentar la comprensión de lo leído, reflexionar y entender conceptos e integrar nuevos conocimientos, analizar el texto con mayor efectividad y retener la información más relevante para lograr un resultado de aprendizaje exitoso. A partir de este método podemos hacer una adecuada planeación de lo que vamos a leer y aprovechar de una manera más efectiva el tiempo, pues se repasa el tema y se identifican los aspectos fundamentales sobre los cuales se debe concentrar el lector, es decir, permite distinguir lo importante de lo secundario. En mi caso personal, la metodología de estudio a distancia ha sido una experiencia positiva, ya que es una pedagogía innovadora que cambia el método tradicional de la clase magistral por ambientes y contenidos virtuales. Por ende, me ha exigido mayor proactividad y compromiso. Este método me ha permitido tener mayor autonomía, ya que he podido gestionar mis tiempos de estudio, de ingreso a los contenidos de la plataforma y la realización de los trabajos. Es un método que brinda comodidad, ya que se puede ingresar desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Por último, la interactividad con docentes y estudiantes es muy importante y de fácil acceso, como en los foros y videoconferencias, lo cual permite adquirir nuevo conocimiento y resolver dudas de forma muy fácil. Gracias.